Yahweh, ¿un Dios entre nosotros? El nombre resuena en los anales de la historia. Yahweh, una deidad, un misterio, una fuerza que ha moldeado imperios y creencias. Su presencia se percibe a lo largo de los siglos, susurrada en antiguos textos y grabada en piedra. Pero, ¿quién es Yahweh? ¿Un Dios real o una creación de la mente humana? La pregunta ha perseguido a la humanidad durante milenios. Desde los albores de la civilización, el hombre ha buscado respuestas en el cielo, buscando un significado en el caos del mundo. Y en esa búsqueda, encontramos a Yahweh, una figura enigmática que desafía la lógica y la razón. Su historia se entrelaza con la del pueblo hebreo, un pueblo nómada que desafió a imperios y proclamó la existencia de un solo Dios verdadero, un Dios celoso, poderoso e invisible, un Dios llamado Yahweh. Para comprender a Yahweh, debemos adentrarnos en las brumas del tiempo. Su nombre, susurrado en lenguas antiguas, resuena en las ruinas de civilizaciones perdidas. En Mesopotamia, cuna de la civilización, encontramos deidades como El y Asherah, posibles precursores del Yahweh hebreo. Los textos ugaríticos escritos en tablillas de arcilla hablan de un dios de la tormenta llamado Yam, derrotado por Baal. ¿Podría ser este el eco de una batalla ancestral entre dioses, un eco que resonaría en la Biblia hebrea? En Egipto, el faraón Akenatón impuso el culto a Atón, un dios solar único y universal. ¿Fue esta una influencia temprana en el monoteísmo hebreo? Las conexiones son tenues, pero sugieren un origen común, una raíz ancestral que conecta a las religiones del mundo antiguo. La búsqueda de pruebas tangibles de la existencia de Yahweh ha obsesionado a creyentes y escépticos por igual. Algunos encuentran evidencia en los milagros descritos en la Biblia, en la supervivencia del pueblo judío a través de la historia. Otros señalan la falta de evidencia arqueológica concluyente. No hay templos dedicados a Yahweh fuera de Israel, ni inscripciones que confirmen su existencia antes del primer milenio antes de Cristo. ¿Es esto prueba de su inexistencia o simplemente un reflejo de la naturaleza esquiva de lo divino? La fe, por definición, no requiere pruebas tangibles. Se basa en la creencia, en la convicción interna de que hay algo más allá de lo que podemos ver y tocar. Y para millones de personas en todo el mundo, la fe en Yahweh es una realidad inquebrantable. En la tradición judía, el nombre de Yahweh tiene un poder inmenso. Es el tetragramatón, las 4 letras sagradas que no deben ser pronunciadas en vano. Se considera demasiado sagrado, demasiado poderoso para ser articulado por labios humanos. Esta prohibición refleja la creencia de que el nombre de Dios no es simplemente una etiqueta, sino una manifestación de su esencia misma. Pronunciarlo es invocar su poder, un poder que puede ser tanto creador como destructor. En la Cábala, la mística judía, se cree que el nombre de Yahweh contiene las claves de la creación. Cada letra, cada sonido, tiene un significado profundo, una vibración que resuena con las fuerzas cósmicas. Algunos estudiosos han propuesto teorías alternativas sobre el origen de Yahweh. Sugieren que pudo haber sido originalmente un dios de la montaña o un dios del fuego, venerado por tribus nómadas en el desierto de Sinaí. Otros sugieren que Yahweh pudo haber sido un ancestro divinizado, un patriarca elevado al rango de deidad con el paso del tiempo. Esta práctica, común en muchas culturas antiguas, explicaría el fuerte vínculo entre Yahweh y el pueblo hebreo. Sea cual sea su origen, la figura de Yahweh ha evolucionado a lo largo de los siglos, adaptándose a las creencias y necesidades de sus seguidores. De un dios tribal a un dios universal, su historia es un testimonio de la capacidad humana para crear significado y trascendencia. La verdad sobre Yahweh, como la verdad sobre tantos misterios de la historia, permanece esquiva. Las pruebas son fragmentarias, las interpretaciones diversas. ¿Es una entidad divina real o una poderosa creación de la mente humana? Quizás la respuesta no reside en la evidencia tangible, sino en el impacto que Yahweh ha tenido en la historia y en la vida de millones de personas. Su historia nos invita a cuestionar nuestras propias creencias, a explorar los límites de lo conocido y a aceptar la posibilidad de que haya fuerzas en el universo que escapan a nuestra comprensión. La búsqueda de la verdad sobre Yahweh es un viaje sin fin, un viaje que nos lleva a las profundidades de la historia,
la religión y la psique humana. Y al final, la respuesta puede ser diferente para cada uno de nosotros. GAP3S. A medida que profundizamos en la figura de Yahweh, nos encontramos con una serie de misterios que desafían nuestra comprensión. Desde sus orígenes hasta su impacto en diversas culturas, Yahweh sigue siendo una figura envuelta en enigmas. GAP3S. ¿De dónde proviene realmente este nombre sagrado? Algunos estudiosos sugieren conexiones con antiguos dioses del panteón cananeo, mientras que otros ven influencias de culturas aún más antiguas. La verdadera etimología del nombre Yahweh sigue siendo un tema de debate y especulación. GAP3S. Además, los textos sagrados que mencionan a Yahweh están llenos de contradicciones y narrativas complejas. En algunos relatos, Yahweh aparece como un dios guerrero, en otros como un ser de infinita misericordia y compasión. ¿Cómo reconciliamos estas diferentes facetas de su personalidad? ¿Es Yahweh una amalgama de diversas deidades y tradiciones o una entidad única y coherente? GAP3S. También es intrigante cómo Yahweh ha sido percibido y adorado en diferentes épocas y lugares. Desde los antiguos hebreos hasta los cristianos y musulmanes, la figura de Yahweh ha sido reinterpretada y reimaginada una y otra vez. ¿Qué revela esto sobre la naturaleza de lo divino y sobre nuestra necesidad humana de buscar significado en lo inexplicable? GAP3S. En última instancia, los misterios de Yahweh nos invitan a mirar más allá de lo evidente, a cuestionar nuestras certezas y a abrazar la incertidumbre. ¿Es posible que el verdadero misterio de Yahweh no esté en su existencia o en sus actos, sino en el impacto duradero que ha tenido en el espíritu humano? GAP3S. Así, mientras continuamos nuestro viaje sin fin, nos encontramos no solo explorando la figura de Yahweh, sino también confrontando los límites de nuestro propio conocimiento y entendimiento. Quizás al final, los misterios de Yahweh son un reflejo de los misterios de nuestra propia existencia. GAP3S. Este es el legado de Yahweh, un enigma que nos desafía a seguir buscando, a seguir cuestionando y a seguir maravillándonos ante la vastedad del universo y de nuestro propio ser. GAP3S. Mientras nos adentramos en los misterios de Yahweh, nos encontramos desenterrando historias y leyendas que a menudo son eclipsadas por narrativas más conocidas. Estos relatos menos conocidos ofrecen perspectivas únicas y enriquecen aún más nuestra comprensión de esta enigmática figura. GAP3S. Una de estas leyendas habla de la presencia de Yahweh en el antiguo reino de Ebla, una ciudad-estado que floreció en la actual Siria alrededor del año 2500 a.C. En los archivos de Ebla se han descubierto tabletas que hacen referencia a una deidad llamada Yah, que algunos estudiosos creen que podría ser una forma temprana de Yahweh. Esta conexión, aunque especulativa, sugiere que la adoración a Yahweh puede tener raíces que se extienden mucho más allá de las fronteras del antiguo Israel. GAP3S. Otra historia intrigante proviene de la región de Madián, donde se dice que Moisés se encontró con Yahweh en forma de una zarza ardiente. Según algunas tradiciones, los propios madianitas adoraban a un dios llamado Yahweh, y fue a través de su matrimonio con la hija de un sacerdote madianita que Moisés llegó a conocer a esta deidad. Este intercambio intercultural destaca la naturaleza fluida e interconectada de las antiguas prácticas religiosas. GAP3S. Más lejos, hay leyendas de la península arábiga, donde Yahweh a veces se identificaba con el dios de la luna, Sin. Esta asociación es particularmente fascinante, ya que desdibuja las líneas entre distintas tradiciones religiosas, lo que sugiere un complejo tapiz de sistemas de creencias que se influyeron mutuamente durante milenios. GAP3S. Estas historias, y muchas otras como ellas, nos obligan a reconsiderar la narrativa singular que a menudo se presenta sobre Yahweh. Revelan una deidad multifacética, cuya adoración y significado evolucionaron en respuesta a las diversas culturas y pueblos que lo encontraron. GAP3S. Al final, las leyendas menos conocidas de Yahweh enriquecen nuestra comprensión y apreciación de esta figura divina. Nos recuerdan que la historia no es un monolito, sino un mosaico de innumerables historias, cada una de las cuales contribuye a la gran narrativa de la experiencia humana. GAP3S. Así que, mientras continuamos nuestro viaje a través de los misterios de Yahweh, permanezcamos abiertos a la miríada de voces y relatos que han moldeado nuestra percepción de lo divino. Porque en estas historias ocultas podemos encontrar nuevas perspectivas y conexiones más profundas con el legado perdurable de Yahweh. GAP3S.
Al concluir nuestra exploración de los misterios de Yahvé, nos encontramos reflexionando sobre el profundo impacto que esta enigmática deidad ha tenido en la humanidad y la religión. GAP3S. Desde la antigua ciudad de Ebla hasta los desiertos de Madián, e incluso hasta las tierras lejanas de la península arábiga, la influencia de Yahvé ha trascendido las fronteras geográficas y culturales. GAP3S. Estas historias y leyendas son más que simples fragmentos de la historia, son los hilos que tejen el rico tapiz de la espiritualidad humana. GAP3S. La naturaleza multifacética de Yahvé, como se revela a través de estas diversas narrativas, nos desafía a reconsiderar nuestra comprensión de lo divino. GAP3S. Nos invita a ver la interconexión de las creencias antiguas y las formas en que han moldeado nuestro mundo moderno. GAP3S. Al mirar hacia atrás en nuestro viaje, vemos que Yahvé no es solo una figura confinada a las páginas de los textos religiosos. GAP3S. Es un símbolo de la búsqueda perdurable de significado y conexión en un mundo lleno de misterio. GAP3S. Ya sea visto como una deidad singular o como parte de un panteón más grande, el legado de Yahvé continúa inspirando y provocando la reflexión. GAP3S. Su historia es un testimonio del poder de la fe y del deseo humano de buscar lo divino. GAP3S. Al final, el impacto de Yahvé en la humanidad es un reflejo de nuestro propio viaje. GAP3S. Es un recordatorio de que la búsqueda de la comprensión es un camino sin fin, lleno de preguntas y revelaciones que dan forma a quienes somos. GAP3S. Entonces, al concluir esta exploración, llevemos adelante las lecciones y las ideas que hemos adquirido. GAP3S. Permanezcamos abiertos a la miríada de voces e historias que enriquecen nuestra comprensión de lo sagrado. GAP3S. Porque en los misterios de Yahvé no solo encontramos respuestas, sino una conexión más profunda con la búsqueda eterna de la verdad y la iluminación. GAP3S. Gracias por acompañarnos en este viaje. GAP3S. Hasta la próxima. Que continúen buscando y encontrando lo divino en todas sus formas.